sobre la construcción de la terminal aeroportuaria. Esta denuncia refiere de que se hubiera realizado un contrato con un plazo de entrega de 270 días. Posteriormente se hace un contrato modificatorio y amplían el plazo de entrega. Es más, dentro de la denuncia se adjunta indicando de que el 22 de septiembre del año 2012 ya debería estar terminado la terminal aeroportuaria en sus dos fases. La fase 1, que comprende la construcción de la terminal aeroportuaria, y la fase 2, que comprende la construcción de la torre de control. Sin embargo, en la inspección se ha podido constatar que simplemente se está concluyendo con la primera fase y no así, ni siquiera hay indicios de que se construya la segunda fase. El gobernador está dedicado a las asistencias sociales y a los shows y a las ferias y a la promoción, es decir, se ha convertido en una ONG. Creo que ha invertido los roles con ADEMAS, ¿no? Él está haciendo lo que debiera hacer ADEMAS, promover el turismo, promover la cultura, no hacer asistencia social en vez de estar planificando las obras estratégicas del departamento. La última novedad es que han inaugurado una biblioteca. Me alegro por la biblioteca porque hay que incentivar la lectura, la profundización de conocimientos, pero como no tienen obras para entregar, pues tienen que hacer una librería y ponerle el nombre de su jefe, de su papá, de su patrón, y que los más de 500 millones de bolivianos que recibe este departamento para gastar, pues se ha gastado en carreteras, que se ha gastado en energía, que se ha gastado en agua, que se ha gastado y efectivamente invertido en proyectos productivos.